Vamos a continuar y en esta segunda parte vamos a ver la superioridad del nuevo pacto comparado con el pacto anterior o el pacto antiguo, ¿verdad? Yo creo que las cosas debieran estar muy claras desde ya al hacer esta diferencia antiguo y nuevo pacto, ¿sí? Hay un pacto que está vigente y hay un pacto que ya no existe más. Entonces, hay ciertos conceptos elementales del Nuevo Testamento que a veces pasamos por alto. Tengo aquí 3 puntos importantes. Del primero ya hablamos un poquito en la clase, en la parte primera. El nuevo pacto implica que desaparece el antiguo. Comentábamos, el Mesías lo que hace para instituir el nuevo pacto, lo que hace es anular el antiguo pacto, ¿sí? Llevando a cabo la liberación del pueblo de Israel del pacto anterior, ¿sí? Ahora, el nuevo pacto implica que desaparece el antiguo, como va a decir el escritor a los hebreos en el primer siglo, es un pacto que está a punto de desaparecer. Punto número 2, llegado el Mesías, los judíos ya no están bajo la obligación legal de cumplir la ley mosaica, porque Cristo como Mesías lo que hace es liberar al pueblo de la ley, los libera. Después de la muerte del Mesías, el pueblo queda libre de la ley, ¿sí? Por eso va a decir Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que rescatase a los que estaban bajo la ley, es decir, al pueblo judío. Y número 3, Dios no tiene dos pueblos. No es que el pacto mosaico hasta el día de hoy sigue vigente para Israel y el nuevo pacto está vigente para la iglesia o para los gentiles. No, no es así. Recordemos lo que nos decía Sarabí, el cortamiento del Mesías significa una exclusión del Mesías del pueblo de Israel. Ahora, el Mesías lo que hizo fue ocupar el lugar sustitutivo del pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros ahora de forma tipológica somos insertados en el verdadero Israel, porque el verdadero Israel es el Mesías, ¿sí? De esto vamos a explicar en unas láminas siguientes. Pero esto es claro, Dios no tiene dos pueblos. Las ramas desgajadas y las ramas injertadas son parte por igual de un solo olivo que es Israel, ¿sí? Muy bien, el que sigue, por favor, ven. De acuerdo con Daniel, llegado el tiempo, acuérdense que Daniel nos va a decir que cuando termina la semana 69, en la profecía de las 70 semanas, debe aparecer el Mesías. A la mitad de la 70ª semana debe ser asesinado el Mesías y con esto instituir el nuevo pacto. Y entonces, llegado el tiempo en cumplimiento de su papel mesiánico, el Mesías no solo traería el juicio sobre la ciudad y el templo, como lo va a decir Daniel, tal como sucedió en el año 70 después de Cristo, sino que también traería perdón, reconciliación, paz, justicia eterna para todos aquellos judíos étnicos que le aceptasen. Esto es importante porque llegado el Mesías, el pueblo de Israel va a tener la alternativa y la opción de o aceptar al Mesías o rechazar al Mesías, ¿sí? Entonces, cuando llega el Mesías, cuando llega el cumplimiento y aparece el Mesías, habrán judíos que creerán en él y habrán judíos que le rechazarán, cumpliéndose así la profecía de Isaías 53. Y con este rebaño pequeño, con aquel remanente judío creyente, el Mesías habría de confirmar el nuevo pacto, tal como sucedió en la cruz. Por eso Gálatas nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacer bajo la ley o estar bajo la ley implica una cosa, estar o coberturado de la ley o estar descubierto o bajo maldición de ley, porque la ley mosaica decía, si haces esto, si obedeces, hay bendición y vida, pero si desobedeces, si transgredes, hay maldición y muerte. Entonces, el Mesías nace bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, al pueblo
judío, a fin de que ellos recibiesen la adopción de hijos. ¿Sí? El que sigue, por favor, ven. Y entonces, cuando estamos leyendo la carta a los hebreos, hay esta frase que dice en estos postreros días. Voy a leer el pasaje y después hablo un poquito acerca de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, esta carta es para los hebreos, está hablando a hebreos del primer siglo, y entonces ellos que han oído muchas veces la voz de Dios, como bien lo dice Hebreos, a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, la versión Reina Valera dice por el Hijo, pero en el griego, y esto lo podemos constatar en cualquier interlineal, como yo lo hice, en el interlineal se nos dice que en el hebreo dice, nos ha hablado en el Hijo, en el Hijo. Es decir, que el Mesías, como va a decir Isaías, que Dios coloca al siervo sufriente como pacto. Entonces, Dios nos ha hablado en el Hijo, quiere decir que el Mesías no solamente es el mensajero de Dios, es Dios mismo hablando. Es el mensaje de Dios a viva voz. ¿Sí? Entonces, el escritor nos dice en estos postreros días, es decir, en estos últimos días. Y uno se pregunta, en estos últimos días, ¿a qué se refiere? ¿Por qué el escritor a los hebreos o por qué los escritores del Nuevo Testamento se asimilan ellos mismos como estar viviendo en los últimos días? Porque nosotros a veces oímos que en el 2024 estamos viviendo en los últimos días. Pero debemos entender que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en un momento de transición, porque el Mesías nace bajo la ley, Pedro nace bajo la ley, Pablo nace bajo la ley, Santiago nace bajo la ley. Los que escriben los libros del Nuevo Testamento escriben cuando estaba el tiempo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Eso eran los últimos días. ¿Los últimos días de qué? De la era presente de ese tiempo, que era la era mosaica. ¿Y cuál era el siglo venidero? Pues la era mesiánica. Por eso están en los últimos días de la era mosaica. En el tiempo justo cuando está casi a punto de desaparecer el antiguo pacto. Por eso así lo va a decir el escritor a los hebreos. Así como Dios habló en el pasado por medio del profeta Daniel para anunciar la llegada del Mesías y la institución de un nuevo pacto, llegado el tiempo del cumplimiento y del advenimiento del Hijo, el antiguo pacto debía menguar ante la llegada de un nuevo mediador y un pacto mejor y superior. El que sigue, por favor, ven. Y esto lo encontramos en la carta a los hebreos, ¿sí? Cuando dice que la última revelación de Dios es a través del Hijo. Y entonces la carta a los hebreos nos dice cómo el Hijo es superior en muchas cosas. El Hijo es superior a los ángeles, el Hijo es superior a Moisés, el descanso, es decir, la salvación que da el Hijo es superior al descanso mosaico, el Hijo es mejor sacerdote que Aarón, el Hijo instituye y representa un mejor pacto, que es el nuevo pacto. El sacrificio del Hijo es mejor que el sacrificio del antiguo pacto. Y fíjense cómo dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es que llegado el Mesías, ya de nada sirve aferrarse a un pacto que ya está próximo a desaparecer. Por eso yo les decía en la clase pasada que los 400 años que se nos dice que son de silencio, cuando ya no hay una exhortación a viva voz de los profetas hacia el pueblo de Israel, el litigio de pacto de los profetas era vuélvanse a la ley, vuélvanse al pacto, pero ¿por qué ya no hay profetas llamando al pueblo de Israel a que regresen al pacto? Porque no tiene sentido que Dios levante un nuevo profeta para que el pueblo vuelva a un pacto que ya está próximo a desaparecer. Ya no tiene sentido. Por eso ya no había profetas
que incitasen al pueblo a volver a la ley. Por eso cuando aparece el último y el más grande profeta, que dice Jesús, que es Juan el Bautista, él lo que hace es llevar al pueblo ya no a la ley, sino al Mesías, que sería el que nos llevaría al nuevo pacto, un pacto mejor y superior comparado al anterior. El que sigue, por favor, ven. Llegado el Mesías, el nuevo pacto es la única manera de acercarse a Dios. Dice Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis se nos menciona de 2 testigos? ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis se nos habla de un juicio que viene? Bueno, cuando llegue la fecha para hablar de Apocalipsis, tengamos presente esto que nos está diciendo el escritor a los hebreos. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que que Moisés rocía la sangre sobre, cuando está ratificando el pacto en el Sinaí, rocía la sangre sobre el libro del pacto y sobre el pueblo? Entonces, las dos partes están representadas ahí, Dios y el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, el rociamiento de sangre es diferente. Y esto no solamente lo va a decir el escritor a los hebreos, sino también lo va a decir Pedro. Y voy a leer un pasaje que no está ahí en la lámina, pero se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice así: elegidos, cuando está hablando de la iglesia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El pueblo de Israel, cuando ratificó el pacto con Dios, fue rociado, pero con la sangre de animales. Nosotros, los gentiles, nunca hemos estado bajo la ley, nunca tuvimos un pacto como el pacto mosaico, pero nosotros entramos a una relación de Dios de pacto a través del Mesías y a través del derramamiento de la sangre del Mesías que se da en la cruz. Fuimos rociados por la sangre del Mesías. Por eso dice la sangre del pacto. La sangre del pacto que habla aquí Hebreos es la sangre que fue derramada en la cruz, la sangre del Mesías. El que sigue, por favor, ven. Entonces, ya no queda más perdón de pecados por medio de toda la sistematización litúrgica que se daba en el templo, precisamente porque cuando Jesús aparece como Mesías, él advierte que el templo va a desaparecer. Pero esto no se lo saca Jesús de la manga, sino que esto era una profecía que ya estaba en Daniel, profetizado. La destrucción del templo venía de la mano de la aparición del Mesías. ¿Y por qué? Ustedes se acuerdan que el templo, Dios pide al pueblo de Israel en el desierto que levante el tabernáculo justo después del capítulo 24. En el capítulo 24 de Éxodo se da la ratificación del pacto. Entonces, antes, Dios no pide ni sacerdocio, ni que construyeran el arca, ni que levantaran el tabernáculo. Lo pide después de que se instituyó y ratificó el pacto mosaico, porque todo la liturgia y la sistematización del pacto mosaico va a girar en torno, toda la ley va a girar en torno al templo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el nuevo pacto ya no va a girar en torno al templo y que va a ser diferente al pacto mosaico? Es que cuando
se anuncia la llegada del Mesías en la profecía de Daniel y se anuncia la destrucción del templo, se nos está diciendo que el nuevo pacto va a ser diferente y que la consumación del antiguo pacto se va a dar con la destrucción del templo, lo cual sucede en el año 70. Ahora, vamos a ver la dialéctica entre antiguo y nuevo pacto. Tengo aquí una cita de Sarabí que dice así: aunque hay dos pactos distintos de una misma clase, es decir, el antiguo y el nuevo pacto no son iguales, en ellos hay una unidad esencial y hay una continuidad. El mismo fin se contempla en los dos. El segundo, es decir, el nuevo pacto, se introdujo solo por el hecho de que el primero era ineficaz y en realidad nunca tuvo el propósito de ser más que un simbolismo provisional de cosas mejores que habrían de venir. El segundo, es decir, el nuevo pacto, sustituye al primero por cuanto aquel cumple cabalmente lo que el primero no pudo cumplir. ¿Se acuerdan cuando Jeremías anuncia el nuevo pacto? El nuevo pacto es una regeneración interna del hombre a través de la interiorización de Dios en el hombre por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se convierte ahora en el ayo, en el nuevo pacto, en el instructor, en el pedagogo, en la guía. Por cuanto el cumplimiento del segundo, es decir, del segundo pacto, que en este caso es el nuevo pacto, es eterno. Este es el pacto final. No hay necesidad de esperar otra provisión de Dios fuera de este nuevo pacto, ¿verdad? No podemos regresar al antiguo pacto mosaico porque ese ya no existe. Ya no podemos aferrarnos a un pacto que ya no existe. O nos aferramos al nuevo pacto o nos quedamos sin participar de este pacto por medio del Mesías, porque esta es la revelación máxima y última de Dios, como va a decir el escritor de los Hebreos. El que sigue, por favor, ven. Veamos entonces las implicaciones del nuevo pacto. Voy a leer lo que nos dice Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy bien, ya hemos hablado de esto en las clases anteriores, vamos a hablar un poquito más en la clase que viene, porque va a ser la clase exclusivamente para hablar de la ley del Mesías en el nuevo pacto. Sin embargo, a grandes rasgos, aquí tenemos en este pasaje tres implicaciones del nuevo pacto. Número uno, Dios va a escribir la ley en los corazones y los va a escribir a través de su espíritu. Número dos, va a llevar a un conocimiento experiencial a cada persona. Todas las personas van a tener la posibilidad de conocer a Dios de forma íntima, de forma real, sin intermediarios, ¿sí? Y Dios va a quitar el pecado, hasta el punto que dice, y ahí lo coloqué en amarillo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. También de esto vamos a ahondar un poquito más en la clase que viene. El que sigue, por favor, ven. Bueno, la primera promesa del nuevo pacto es escribir la ley en los corazones. Jeremías dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La interiorización de la ley de Dios en los corazones significa mucho más que aprender algo de memoria. Y aquí tengo una cita de Bruce. La redacción original de Jeremías 31-33 es, yo pondré mi Torah dentro de ellos, donde el hebreo Torah significa más que solo la ley estatutaria, abarca las ideas de guía, dirección e instrucción. O sea, no es que el mandamiento moral, los 10 mandamientos intactos se pasan de la tabla de piedra al corazón. No, no es así. El cumplimiento neotestamentario de esta promesa no está mejor expresado que en las palabras de Pablo en Romanos 8:1 al hablar de la obra interior del Espíritu de Dios en el creyente. Por eso
Pablo va a decir que el creyente es carta de Jesucristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Esto va a ser importantísimo porque la ley escrita en el corazón significa el Espíritu de Dios viviendo y habitando dentro del pueblo, dentro de las personas del pueblo. Por eso, en el antiguo pacto, Dios habitaba simbólicamente dentro del templo. Y en el nuevo pacto, las personas se convierten en el templo de Dios, donde ahora el Espíritu de Dios habita dentro. Entonces, la Torá era la guía en el antiguo pacto. La Torá en el nuevo pacto es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo va a hablar del Espíritu de vida como la ley de Cristo. El que sigue, por favor, ven. La segunda promesa del nuevo pacto es que Dios promete un conocimiento de Dios de forma personal y experiencial. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ahora, ¿cuál es la garantía de que todos van a conocer a Dios de forma personal, de forma íntima? El Espíritu de Dios habitando dentro de las personas equivale a Dios mismo habitando dentro de todas las personas. Esa va a ser la diferencia entre la comunidad del antiguo pacto y la comunidad del nuevo pacto. La comunidad del nuevo pacto tiene al Espíritu de Dios habitando dentro. Todos pueden conocer a Dios porque ahora Dios está más cerca que nunca. Por eso con la muerte del Mesías se rasga el templo, ya no hay división entre Dios y el pueblo. Ahora, tengo una cita de Gentry y Wellum. Probablemente la diferencia más distintiva entre las dos comunidades, es decir, la comunidad del antiguo pacto, la congregación del antiguo pacto y la congregación en el nuevo pacto, es que el pueblo de Israel era una comunidad mixta, constituida por creyentes y no creyentes, mientras que la iglesia es una comunidad regenerada, constituida por creyentes nacidos del Espíritu, lo que les estoy diciendo, y perdonados de su pecado. El que sigue, por favor, ven. Entonces, algo que debe quedar muy claro es que Dios no tiene dos pueblos ni dos pactos vigentes. Ya mencionamos y aclaramos que para que Dios instituyera el nuevo pacto, tendría que anular el antiguo pacto. Y esto fue lo que sucedió en la muerte del Mesías en la cruz. Ahora, Hanegraaff nos dice lo siguiente: tal como el Antiguo y el Nuevo Testamento revelan que solo existe un pueblo escogido, de la misma forma también revelan que existe solo una comunidad de pacto. Esta comunidad de pacto se representa en Romanos como un olivo cultivado. El árbol simboliza al Israel nacional. Sus ramas simbolizan a los que creen y sus raíces simbolizan a Jesús. Las ramas naturales que han sido desgajadas representan a los judíos étnicos que rechazaron a Jesús. Las ramas del olivo silvestre que se han injertado representan a los gentiles que reciben a Jesús. Por esa razón, Pablo dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino más bien se considera descendientes de Abraham a los hijos espirituales de la promesa. Y es que sucede algo. Como decía Sarabí, lo que mencionamos hace rato, que el cortamiento del Mesías significa la exclusión del Mesías del pueblo de Israel. Cuando llega el Mesías y libera con su muerte al pueblo de Israel, los libera de la ley, los redime de la ley, el pueblo de Israel deja de ser pueblo, deja de ser compañero de pacto con Dios. En otras palabras, el pueblo de Israel pasa a tener la misma necesidad que todos los pueblos gentiles y la misma oportunidad que todos los pueblos gentiles, porque ahora va a decir Pablo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora todos los que se acerquen al Mesías, sean judíos, étnicos o sean gentiles, todos forman parte ahora del verdadero Israel, que es Jesús, que es presentado como la cabeza, Cristo, el Mesías,
y todos los que creen en él, el cuerpo de Cristo. El que sigue, por favor, ven. La tercera promesa del nuevo pacto es que Dios va a quitar el pecado, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De esto vamos a hablar un poquito más en la clase que viene. Pero basta decir que 3 años y medio después del ministerio público de Jesús, a la mitad de la semana 70, en el año 30, el Mesías fue asesinado, como bien lo decía la profecía de Daniel, y con su muerte puso fin al sacerdocio levítico y a sus sacrificios, los cuales quedaron reemplazados por un único y suficiente sacrificio, como lo va a decir el escritor a los hebreos. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, que la remisión de pecados que se anunciaba en la profecía de Daniel, que se anunciaba en la profecía de Ezequiel, que se anunciaba en la profecía de Isaías, que se anunciaba en la profecía de Jeremías, se llevó a cabo históricamente en el derramamiento de la sangre del Mesías en la cruz del Calvario. El que sigue, por favor, ven. La naturaleza del nuevo pacto, el antiguo y el nuevo pacto son de naturalezas distintas, por eso se le llama nuevo, porque no tiene nada que ver con el antiguo. El nuevo pacto era nuevo precisamente porque podía impartir un corazón nuevo y así lograr aquello que el antiguo pacto fue incapaz de hacer. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, la eficacia y garantía del nuevo pacto descansa en que el Espíritu de Dios reposa dentro de las personas de la comunidad del pacto. Esta va a ser, ¿cuál es la garantía de la regeneración que Dios promete en Jeremías en el nuevo pacto? Es Dios mismo va a habitar dentro de las personas y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En ese sentido, el nuevo pacto no es un pacto de vasallaje, sino de concesión real, basado estrictamente en los méritos del Hijo, es decir, en los méritos del verdadero Israel. El que sigue, por favor, ven. Jesús, con su muerte en la cruz como Mesías, es el garante, es la garantía y al mismo tiempo el mediador del nuevo pacto, el testador, como va a decir la versión RB60. Tengo dos citas, una de Bruce y una de Barclay. El nuevo pacto no es un sunteque, un acuerdo, es decir, un acuerdo entre partes que son de más o menos igual categoría, sino un diateque, un arreglo hecho por un superior para inferiores, tendido por una mano para aceptación de la otra. Dios y el hombre no se encuentran en igualdad de condiciones. Significa que Dios, a opción propia y en su libre gracia, ofreció al hombre esta relación. ¿Cuál? La relación a través del Hijo. No solamente a Israel, sino a todo aquel que en él cree. Que el hombre no puede alterar, cambiar ni anular, sino solo aceptar o rechazar. Y esto fue lo que sucedió cuando llegó el Mesías. Hubieron judíos que lo aceptaron, hubieron judíos que lo rechazaron, hubieron gentiles que lo aceptaron, hubieron gentiles que lo rechazaron. Ahora bien, el supremo ejemplo de tal acuerdo es un testamento. Las condiciones de un testamento son impuestas por una persona y aceptadas por otra que no puede alterarlas, ¿sí? Por eso el nuevo pacto es un testamento, porque es algo que Dios ya había estipulado a través de todos los pactos anteriores, no solamente en el pacto mosaico, sino en el pacto davídico, en el pacto abrahámico, en el pacto noágico, incluso en el pacto con Adán. Por eso se le representa y se le asimila como el nuevo Adán, el segundo Adán, e incluso el verdadero Adán, aquel que va a ser el hijo obediente de Dios. El que sigue, por favor, ven. Vamos viendo entonces que la naturaleza del pacto, del nuevo pacto, es unilateral. Es un pacto entre Dios y Dios. No es un pacto entre Dios e Israel corporativo, como lo fue el pacto mosaico. No. Jesús no solo es el mediador, sino que él mismo es el pacto de Dios. Fíjense cómo lo va a decir Isaías.
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. ¿A quién puso Dios Padre por pacto? Al Mesías, al siervo sufriente. Este pacto, este nuevo pacto es entre Dios y el siervo sufriente, es entre Dios y el Mesías, es entre Dios y el Hijo. Por eso va a decir Ratzlaff, los participantes del antiguo pacto fueron Dios y los hijos de Israel. Los participantes del nuevo pacto son el Padre y Jesús. Jesús es el que rindió perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Nosotros entramos a ese pacto por la fe en él. Y no solo nosotros, los judíos también. El que sigue, por favor, ven. Entonces, la relevancia, la trascendencia del nuevo pacto está claro. Voy a leer lo que dice George Eldon Ladd. Para iniciar el nuevo pacto, Dios elimina el antiguo. Esto ya lo explicamos en la primera parte. Este es uno de los temas principales en Hebreos, en la carta a los Hebreos. Si alguien que pertenece a Cristo apostata para alejarse de él, no puede regresar a la forma antigua de culto del antiguo pacto mosaico porque este ha quedado abolido. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquel que quiera aferrarse al antiguo pacto y a la ley del antiguo pacto que lo haga, pero eso no tiene sentido. Bíblicamente no lo tiene. El que sigue, por favor, ve. Veamos entonces la incompatibilidad de ambos pactos. En el año 30 después de Cristo, con la muerte del Mesías, se estableció el nuevo pacto, haciendo al antiguo pacto totalmente irrelevante, y después del año 70, con la destrucción del templo, totalmente inoperante. Llegado el Mesías y el nuevo pacto, el pacto mosaico debía ser demolido. Por eso, después del año 70, a causa de que la religión judía dependía del templo y del sistema sacerdotal, con la destrucción del templo también se destruyó el judaísmo del segundo templo, puesto que ya no podían ofrecer sacrificios ni cumplir a cabalidad la ley de Moisés. En el año 70, legalmente el pueblo de Israel, incrédulo en Jesús como Mesías, recibió una carta de divorcio como pueblo de Dios. Ahora, esto lo vamos a explicar más a detalle cuando veamos Apocalipsis. Como esposa de Yahvé, pero sobre todo fue declarado inoperante como compañero del pacto establecido en el monte Sinaí. Es decir, después de la muerte del Mesías, el pueblo de Israel ya no es más compañero de pacto con Dios. Ya no. ¿Sí? Y esto está clarísimo. No podemos seguir diciendo de que el antiguo pacto sigue vigente para Israel y el no. No. El antiguo pacto ya no existe más. El que sigue, por favor, ven. Aquí tengo una cita de mi hermano Ben Escalante. La transición del antiguo al nuevo pacto. Lo que yo les venía diciendo. Para que Israel pudiera pasar del pacto abrahámico al pacto mosaico, tuvo que atravesar por una transición de 40 años en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel pasó por una segunda transición, pero ahora saliendo del pacto mosaico para reconectarse con el pacto abrahámico original cumplido en el Mesías. Israel tuvo que atravesar por una nueva transición de 40 años, desde el año 30, que es la muerte del Mesías, hasta el año 70, que es el año en que se destruye el templo y Jerusalén. El sacerdocio levítico y el sistema de los sacrificios animales fueron destruidos por los ejércitos romanos. Esto es interesante. Yo les decía que cuando Dios instituye el pacto mosaico, Dios pide que se construya el tabernáculo. Pero cuando Dios habla de que va a instituir un nuevo pacto, Dios anuncia la destrucción del templo. Dios mismo lo anuncia a través del profeta Daniel. Esto es interesante. Dios mismo, el que mandó a levantar el tabernáculo, es el que manda a destruir el templo. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener ninguna función, porque el antiguo pacto iba a desaparecer, porque había llegado el tiempo del nuevo pacto. El que sigue, por favor, ve.
En conclusión, esta cita la estoy tomando de Ratzlaff y me encanta, por eso lo puse al final. Muchas, si no la mayoría de las leyes rituales del antiguo pacto, de alguna manera señalaban hacia Cristo. El Nuevo Testamento está repleto con testimonio de que la vida, muerte y resurrección de Cristo y el perdón ofrecido están todos prefigurados en el antiguo pacto. Ahora que Cristo ha venido, estas leyes perdieron muchas de sus útiles funciones. Cuando una persona llega a su destino, ¿qué hace? Dobla el mapa y lo pone a un lado. El mapa sirvió para un buen y útil propósito, pero ya no se le necesita más, excepto para repasar el camino recorrido. Por eso nosotros hemos ido avanzando a través de los pactos. Empezamos con el pacto de la creación, el pacto noáquico, el pacto abrahámico, el pacto con el corporativo Israel, el pacto davídico, y todos ellos nos fueron encaminando hacia algo que tiene su cumplimiento en el Mesías. Esto es el nuevo pacto. Muy bien, el que sigue, ven. ¿Qué te parece que pasemos directamente a la bibliografía y después vamos a la pregunta? Este libro, hermanos, es una joyita muy recomendable, el Apocalipsis, vista desde 4 puntos. Así que ahí está para la consulta. Más que un rabino, de César Vidal, también lo mencionamos por ahí. Un libro, desde mi punto de vista, muy bueno. Quizás no para todos, ¿verdad? Esta sí es una verdadera joya. Lo hemos estado recomendando desde la clase pasada, creo que desde la clase antepasada. Y esta, una verdadera joya. Si queremos entender la profecía de las 70 semanas, hay muchos libros que hablan, que tocan este tema, pero este libro tiene algo muy especial. Así que ahí está la recomendación. Otro libro muy bueno y de fácil lectura también sobre el Apocalipsis, El Código del Apocalipsis de Hanegraaff. También ahora sí estuvimos mencionando mucho a la carta a los hebreos y muy recomendable este libro de F.F. Bruce. Otra joyita de Gentry y Wellum, El reino de Dios a través de sus pactos. Ahí está, hermano. Una joyita. También mencionamos por ahí una cita de William Barclay, Palabras griegas del Nuevo Testamento, también un excelente recurso. Teología del Nuevo Testamento de George Eldon Ladd. Él es el responsable de decir de que el antiguo pacto ya está anulado, abolido y ya no más operante. Y estamos con él. Esta sí es una verdadera joyita, recomendado para todos. Una introducción a la Torá del Mesías, tomo 1, también está el tomo 2. Aprovechen al 2x1 en Amazon. Mencionamos a Ratzlaff, Sábado en Cristo, en español. Muy buen libro, pero creo que solamente está disponible en la versión en inglés. Se puede conseguir en versión libre en PDF. Ok, en PDF. Sí. Lo voy a poner en la página en el muro de la escuela privada, de la página privada, perdón, de la escuela, y ahí lo van a poder descargar. Excelente, excelente. Ese es el mejor de todos. Pues ahí está también disponible para quien guste. Y ahora Bueno, sí pasamos regresamos a a la la pregunta. pregunta.
Exacto. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la importancia teológica del nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto, entendiéndolo como mejor y superior? Ahora sí, mis hermanos, aprovechen. Que el instructor Amos está aquí todavía. Sí, Víctor, adelante. Sí. Bueno, primero que nada, pues muy buena la clase y realmente yo creo que a varios de nosotros, en lo personal a mí me ha estado ayudando mucho a entender más el nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. Entonces, para mí, el antiguo pacto, como ahorita lo estaban mencionando, era, como lo dice la misma palabra, ¿no? Todo era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, el nuevo pacto es donde nosotros entramos. Hace rato estaban hablando de la hermana Angélica, que estaban hablando ay, ¿cómo se llama? Que yo me quedé y dije, bueno, eh, para el nuevo pacto, por ejemplo, decían que si era nada más para Israel, o para todo el mundo, ¿sí? Yo pienso que primeramente era para Israel y ya después, yo pienso que los dos puntos de vista están bien, pero por alguna razón, por ejemplo, el sacrificio de Jesucristo, como decíamos, fue en lugar, él tomó el lugar de Israel. Entonces, principalmente era para Israel, porque dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al no recibirle, y lo dice también en la parábola de la fiesta de las bodas, de que pues se fue, invitó a los invitados, pues, válgame la redundancia, y no fueron. Entonces, ya después invitó a todos los que pasaran por allí. Y yo pienso que es lo mismo. Y es ahí donde entramos nosotros para la salvación en el nuevo pacto. Exacto, así es, mi hermano. Exactamente. Mi hermano, ven, algo que quiera Gracias, añadir. Víctor. No, hasta ahí lo vamos a dejar. Creo que ha sido suficiente por hoy, ¿verdad? Sí, Vamos a ganar un poquito para la siguiente clase. A William, gracias, Víctor. La clase que viene es sobre la ley del Mesías. Adelante, William. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi, am, mi pregunta más que nada, espera, no, que nomás estoy apenas llegando a mi casa. Ok. Mi pregunta más que nada va enfocado a, a- a lo que había dicho el hermano Amos acerca de que la mayor parte de las leyes de la Torá se cumplían en Cristo. ¿De qué manera podemos nosotros estudiar o averiguar de qué manera la ley es una profecía que apuntaba a Cristo? ¿Vamos? Te cedo la palabra, ven. Bueno, William, vamos a hacerlo de dos maneras. Hay dos pasajes que nos van a guiar, ¿verdad? Una está en Lucas 24:44. Cuando tengas tiempo allá en la casa lo buscas. Pero es el pasaje donde Jesús le dice a los discípulos, si no mal recuerdo,
Esto es lo que debía acontecer porque así está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, para que todo se cumpliera de acuerdo a lo que estaba ahí escrito, o predicho, o profetizado, ¿verdad? Muchos de nosotros al leer el Antiguo, como seres humanos, digo, muchos de nosotros al leer el Antiguo Testamento, sobre todo cuando se lee la ley del Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros del Pentateuco, ah, lo hacemos leyéndolo, ¿cómo te explicaré? Lo tomamos a la letra, muy a la letra en lo literal, y quiero usar una palabra que la voy a explicar un poco también el día de hoy, la vamos a abundar mucho más en la próxima sesión. Se puede leer de una manera nomística. La palabra nomos significa ley. Nomísticamente significaría que la estoy leyendo como ley, porque precisamente es ley, como ley mosaica, pensando que lo que dice a la letra y el propósito de lo que está diciendo es la ley misma, por sí misma. O sea que me estoy fijando nada más en la letra de la ley, en el sentido de la letra, y que es tanto el medio como el fin en sí mismo. Eso es leerlo nomistamente. Así lo leyó el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy es incrédulo. Así lo leen los de las raíces hebreas. Así lo leen todos los judaizantes. Así lo leen todos los legalistas. Lo leen nomísticamente, pero no están aprovechando el punto de vista que el mismo Mesías nos está diciendo que no es así como se debe de leer, porque él nos está diciendo de que la ley son sombras y figuras y que se debe de leer desde 2 puntos de vista, tipológicamente, porque está hablando de tipos acerca del Mesías que va a llegar en el futuro, y está hablando también teleológicamente, como en la palabra telescopio, teleológicamente, que está apuntando hacia el Mesías. El otro pasaje que habla de eso es Romanos 10:4, donde dice en las palabras del apóstol Pablo, a través de la versión Valera dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, si leemos la palabra fin como la terminación, porque la terminación de la ley es Cristo, entonces podemos ir muy rápidamente y decir, mira, ¿qué no ves que aquí es muy fácil de entender que está diciendo de que el fin, como cuando llega el fin de una película, hasta ahí llegó y ya no continúa más? Que no es tan simple así, pero la palabra no solamente significa fin, sino que en un sentido y en un contexto más propio como el que se está usando ahí, lo que Pablo está queriendo decir que era la finalidad, porque la finalidad a la cual apuntaba la ley es el Mesías. O sea, la meta, la finalidad que estaba buscando la ley era apuntar hacia Cristo y llevarnos hacia Cristo. Entonces, no se debe de leer nomísticamente, sino que se debe de leer teleológicamente y también tipológicamente. Y todos son tipos de Cristo y también que apuntaba hacia Cristo. Entonces los 2 pasajes que nos dan la pauta interpretativa o hermenéutica son esos 2. Lucas 24:44 y Romanos 10:4. ¿Sí me dio a entender ahí? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y igual, otra pregunta, ¿qué temas son los que se verán en las siguientes clases? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver, como dijo el profesor Amos, vamos a ver la ley del Mesías en el nuevo pacto. ¿Qué entendemos por eso? Y va a ser muy interesante porque vamos a tener que tumbar varias vacas sagradas ahí que están ahí desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y sé que hasta evangélicos van a brincar, ¿verdad? Pero vamos a tener que tumbar esas vacas sagradas porque vamos a tener que dejar que la Biblia hable, ¿verdad? Ahora, después de eso, vienen otras clases y Sí, adelante, Amos.
Sí, después de la clase que viene, que es la ley del Mesías en el nuevo pacto, viene lo que es el Mesías que traería el juicio, que es un tema que lo hemos medio tocado de repente en algunas laminitas de paso, pero vamos a entrar una clase para hablar de ello, para después entrar en las dos últimas clases con Apocalipsis. Y con eso vamos a cerrar, porque Apocalipsis lo vamos a asimilar como un documento de pacto. Y ya. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí voy a estar esperando con ansias también las próximas clases. Claro que sí. Cada vez se va a ir poniendo más bueno. ¿Alguien más? Hermana Angélica, ¿ninguna pregunta? Ah, ok, qué bueno. Lo único que quiero comentar es que, por lo que puedo entender, sin entender los pactos, sin entender este tema de lo que era el pacto de corte, el antiguo pacto, eh, el sentido, la importancia del sacrificio en la cruz no se llega a entender. Por lo menos a mí me pasa así. Hoy pude entender bien la necesidad, la importancia de la muerte, del derramamiento de sangre. Que Gracias, hermana Angélica. decía algo que no lo podía entender bien. Ujú. Pero ahora sí, gracias a Dios, ¿no? Se entendió mejor Sí. la necesidad de por qué Jesús tuvo que morir con ese tipo de muerte, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Alguien más? Me perdí mitad de la clase, pero quería saludar a Mos y saludarle a usted. Así que pues, Muchas gracias, Richard. Gracias por todos los visitarnos. libros de la bibliografía muy buenos, excepto uno. Y ustedes saben quién es. Pero bueno, Yo le dije a vos, ese libro pues no está aquí en mi espacio sagrado. yo le dije a vos que no. Para mí es un pacto de autor vencido. Pero déjame apagar la cámara porque me agito. Oye, Richard, cuando estaba pasando la bibliografía, yo dije, qué bueno que no está Richard por acá. Te equivocaste, te agarré. Sí, hombre, yo le dije a él, no lo pongas porque luego nos cancela Richard toda la editorial, le dije. No, pero pues ahí quedó, ¿verdad? Bueno, ya quedó grabado, no lo podemos borrar, ¿verdad? Bueno, gracias por visitarnos y el saludo, Richard. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, si no hay ninguna última pregunta o comentario, mis hermanos, yo creo que con eso vamos a terminar. Se nos alargó el tiempo. Casi ya estamos llegando a la 1 de la tarde aquí en el horario de su servidor. Yo sé que para ustedes ha de ser mucho más tarde en cada uno de sus lugares. Así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo. No se olviden que la próxima clase, aquí vamos a estar en 15 días como de costumbre. Y como dijo nuestro hermano Amos, la cosa se va a poner, yo creo que a partir de la próxima clase, las cosas se van a empezar a poner mucho más interesantes, porque hasta aquí casi todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo en un sentido muy general con todo. Pero con lo que va a empezar a venir, van a empezar a venir las vacas sagradas en línea una por una, ¿verdad? Y el hermano Amos, lo bueno es que ya está decidido, o sea, no se va a echar para atrás, ¿verdad? Entonces ya está decidido para ir matando esas vacas, ¿verdad? Bueno, vos, ¿te despides? Nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos. Fue un placer estar aquí. Gracias, hermano Bendiciones, mis Mo. Gracias, hermanos. hermano Ben. Gracias, Richard. Claro que sí, bendiciones. Bendiciones, Gracias, profesor. bendiciones. Bendiciones, nos vemos. David Aranda, nos vemos. Desde Oaxaca, ahí nos vemos. Dios Luis lo bendiga, Olavarría. hermano. Un gusto andar de nuevo por acá. Había dejado porque tenía muchos asuntos con la escuela que estaba estudiando y ya no me daba tiempo, Ujú. pero es un gozo para mí estar otra vez con Qué bueno, ustedes. qué bueno. Gracias por visitarnos. Bueno, bendiciones, nos vemos. Y Luis, nada más te quería decir que te voy a llamar por separado
Ahorita te marco. Bendiciones, gracias a todos. Nos vemos pues. Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones.